Muy buenas a todos, le damos la bienvenida a este curso sobre estrategias para un aula inclusiva en educación primaria y secundaria. Vamos a enfocarnos, vamos a hacer énfasis en lo que es la educación física, ¿sí? Vamos a estar un poco viendo estos puntos sumamente importantes para la educación inclusiva, ¿sí? Vamos a hacer mucho enfoque en lo que son los derechos, las obligaciones y las responsabilidades de los docentes en relación a la educación inclusiva, ¿sí? En este ámbito de la educación física. También vamos a estar viendo de qué se trata la educación física heterogénea e inclusiva. Y bueno, a través de eso vamos a ver también lo que es la accesibilidad dentro y fuera del patio, ¿sí? Dentro y fuera de el espacio de ocio, de juego, el espacio deportivo, ¿sí? Con la educación inclusiva lo que buscamos es la igualdad de oportunidades y de derechos para todos, entendiendo que el camino para la igualdad es la equidad. Vamos a estar viendo también de qué se trata eso. ¿Sí? El concepto con el cual aprendemos a reconocer que las condiciones y los apoyos para garantizar el derecho a la participación y a la educación no son los mismos para todos. Entonces vamos a ver de qué manera la calidad educativa es un proceso que implica constantes mejoras, constantes cambios, modificaciones, que esto justamente nos van a llevar al cambio. Entonces, para que podamos convertir un cambio en una mejora inclusiva, este tiene que estar basado en valores que promuevan la inclusión, ¿sí? Tenemos que trazarnos estrategias, las estrategias correctas, y nosotros los docentes tenemos que ser capaces de, de justamente trazarnos estas estrategias, tener ese ojo crítico, ese espíritu innovador, ¿sí? Para que justamente podamos lograr esa promoción de la inclusión. Entonces, vamos a ver, eh, según Aniscop, ¿sí? La inclusión es una educación es una educación que significa poner valores inclusivos en acción, ¿sí? Lo que implica justamente apoyar el sentimiento de pertenencia de todos, incrementar la participación de los estudiantes en las actividades de enseñanza y aprendizaje, así como las relaciones con las comunidades locales. ¿Sí? No solamente trazarme una estrategia para que el alumno tenga algo que hacer, sino que también sea partícipe de la enseñanza-aprendizaje y esté vinculado y esté involucrado en, en relación a la comunidad, tanto a nivel, no solo a nivel educativo, sino que también a nivel social. Luego dice reducir la exclusión y la discriminación, así como las barreras para el aprendizaje y para la participación también. ¿Sí? Ver qué es lo que realmente nosotros necesitamos cambiar, qué estrategias utilizar para justamente evitar la discriminación, la exclusión, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que a mi alumno de pronto le está inhibiendo o no le permite aprender o participar de las clases? ¿Sí? Luego tenemos reestructurar las culturas, las políticas y las prácticas para poder responder a la diversidad de los alumnos que aprenden, de modo que se valore a todos por igual. Vamos a ir viendo también qué aspectos de nuestra cultura, ¿sí? Tienen un impacto negativo y un impacto positivo en cuanto a lo que es la igualdad, ¿sí? La igualdad de participación, la inclusión. También vamos a ver el siguiente que dice vincular la educación con la realidad local y global. ¿En qué aspectos estamos hablando de igualdad? Es lo mismo hablar de igualdad, de participación o de inclusión eh, a nivel rural, ¿sí? A nivel cultural, ¿sí? En las diferentes áreas eh, del día a día de las personas. No es lo mismo hablar de inclusión en primaria y en secundaria. Vamos a ver por qué y cuáles son los aspectos fundamentales que nos llevan a tener esa diferenciación.
Luego dice mirar las diferencias entre estudiantes y adultos como un recurso para el aprendizaje. Utilizar las buenas prácticas a favor de todo el alumnado, reconocer el derecho de los alumnos a una educación de calidad en su localidad. ¿Por qué un alumno con discapacidad tiene que ir al centro educativo más cercano de su casa y no tener que recurrir a uno especializado o un integrador que esté a kilómetros en otra ciudad? ¿Por qué es importante eso? Vamos a ver también. Luego dice mejorar las instituciones educativas, tanto para el personal y para los padres, tutores, como para los alumnos. De ahí también seguimos con lo mismo, porque todas las instituciones tienen que mejorar justamente para que el alumno no tenga que salir de su barrio, mucho menos de la ciudad, para poder recibir la educación. Luego dice fomentar las relaciones enriquecedoras entre las instituciones educativas y las comunidades del entorno. Reconocer que la inclusión en la educación contribuye a una sociedad más inclusiva. Bueno, un momentito. Vamos a ver también, como decíamos, aquí, ¿cómo vamos a crear esa cultura inclusiva? De estas dos maneras, ¿sí? La identificación de las barreras que dificultan el aprendizaje y la participación por parte de los alumnos con diferentes necesidades específicas de apoyo educativo. ¿Sí? Nosotros tenemos que ser capaces de observar y de discriminar justamente cuáles son estas barreras que van a dificultar el aprendizaje del alumnado. Si es a nivel de accesibilidad física, a nivel de curricular, ¿sí? Cuáles son los ajustes que tenemos que llevar a cabo. Entonces, identificar, primeramente, identificar cuáles son esas barreras. Desde que el alumno entra, el primer escalón, desde que el alumno entra por la puerta de la institución, entonces, qué es lo que le cuesta? ¿Sí? Si es a nivel físico, una rampa, em, si es a nivel curricular o tenemos que hacer algún ajuste a nivel de las evaluaciones, del desarrollo de las clases, ¿sí? Entonces, primeramente identificar cuáles son mis barreras y a partir de ahí llega el siguiente punto, que es la provisión de apoyos que faciliten el acceso, la participación y el aprendizaje de todos. Entonces, una vez que yo localicé, sí, si al llegar a la institución el alumno no puede acceder porque hay un escalón, porque el piso está eh, roto o hay escaleras muy altas o no tengo una rampa, bueno, vamos a ver la forma de adaptar eso, ¿sí? Si las aulas a las cuales tiene que asistir mi alumno están en el segundo nivel, bueno, buscar la forma, ¿sí? De pronto bajar el curso a un nivel un poco más accesible o ver la forma de que las escaleras sean más accesibles, contar con el apoyo del alumnado, ¿sí? Si es a nivel justamente participativo en cuanto al acceso físico. Luego tenemos, por ejemplo, a nivel, que es lo que vamos a estar viendo mucho, a nivel de las prácticas deportivas. ¿Cuáles son las prácticas que le dificultan más al alumno? ¿Qué deportes puedo implementar? ¿Qué juegos puedo proponer? ¿Con qué juegos yo puedo innovar e incluir? Hacer que mi alumno participa, aprenda y se sienta sobre todo a gusto de estar en clase de educación física, ¿sí? Bueno, seguimos. Sobre los derechos, obligaciones y responsabilidades legales que tenemos nosotros los docentes en relación a la educación inclusiva.
¿Cuáles son esas leyes que están enfocadas en esta área? Bueno, nuestra Constitución Nacional de 1992 nos dice justamente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se celebró en el 2006, ¿sí? Y que se aprobó a través de la Ley 3540, ¿sí? En el 2008. La Convención contra toda forma de discriminación, que se aprobó en el año 2000, que es la Ley 1925. Luego tenemos la Ley General de Educación 1264, que se aprobó en el año 1998. Luego tenemos la Ley 5136 de Educación Inclusiva y su derecho reglamentario. Tiene un derecho reglamentario que es el 2837, que esto se aprobó en el 2014, la Ley de Educación Inclusiva, que establece justamente las acciones correspondientes para que el sistema educativo eh, tenga un modelo educativo inclusivo, que remueva las barreras que limitan el aprendizaje y la participación, que facilite justamente la accesibilidad de los alumnos con necesidades específicas de apoyo por medio de recursos eh, humanos calificados. ¿Quiénes son esos recursos humanos calificados? Primeramente nosotros, los docentes. A partir de ahí, las tecnologías que se adaptan o que les permiten justamente acceder, y un diseño universal. El diseño universal pasa desde el personal docente, el personal directivo, las instituciones directivas, las instituciones proveedoras de recursos, tanto económicos como educativos, como materiales, ¿sí? Luego tenemos el artículo 20 sobre la evaluación de los aprendizajes. Aquí van a entrar mis ajustes curriculares, ¿sí? Entonces dice, la evaluación de los aprendizajes de aquellos alumnos que hayan requerido ajustes razonables que enmarcarán a los objetivos y los contenidos para cada situación en particular. Para facilitar el aprendizaje se reconoce la utilización del sistema braille, la escritura alternativa, medios y formatos de comunicación aumentativos alternativos. Aquí entra, por ejemplo, justamente el braille, la interpretación de lengua de señas, ¿sí? Y luego dice habilidades de orientación y de movilidad, así como la tutoría, el apoyo entre pares, lengua de señas y cualquier otro tipo de ajuste o apoyo que se requiera, ya sea silla de rueda para el acceso físico, rampas, bastones, andadores, em, como dice ahí, lenguas de señas, sistema braille, maestra sombra, ¿sí? Luego tenemos la ley 4934 del 2013 sobre la accesibilidad al medio físico para las personas con discapacidad, y su decreto reglamentario número 3891, por el cual se reglamentan las normas de accesibilidad del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología. Este instituto justamente es el que a veces hace mucho hincapié en el acceso eh, al medio físico cuando vamos a habilitar un centro de salud, un consultorio, una escuela sobre todo, ¿sí? Para que justamente cumpla los reglamentos y los requisitos necesarios para eh, justamente la promoción de la accesibilidad. Bueno, vamos a ver un poquito concretamente sobre nuestros derechos y nuestros deberes, que justamente están establecidos en la ley que ya mencionamos anteriormente, la ley 5136 de la educación inclusiva. Vamos a ver nuestros derechos: formación continua en educación inclusiva. Tenemos que tener justamente eh, ese objetivo, ¿sí? Esa predisposición de formarnos. No existe otra salida.
La única forma de tener una mayor perspectiva, tener un mayor espíritu innovador en cuanto a la inclusión, a la educación inclusiva, justamente es formándonos continuamente. El acceso a herramientas técnico-pedagógicas y tecnológicas. En la medida en la que estemos formados y, y acudamos justamente a los materiales y tal, vamos a tener también esta capacidad de escoger las herramientas correctas para fomentar la inclusión, para tener mayores estrategias, mayor diversidad de didáctico-pedagógicas en el aula. Tenemos el apoyo por parte del equipo técnico, tenemos justamente ese derecho, nosotros podemos acudir a la parte directiva, en la gestión, ¿sí? Para que justamente este equipo técnico nos pueda apoyar en cuanto a lo que es la formación, el acceso a herramientas, solicitar el apoyo de otro u otros pares profesionales en el aula en casos requeridos y establecidos por el equipo técnico. Sé que de pronto en algunas áreas del país, en algunos sistemas educativos, es realmente muy pretencioso hablar sobre apoyo de pares profesionales, tener una maestra asistente o tener maestros, profesores, sombra, ¿sí? Es muy pretencioso, pero tenemos que saber que es nuestro derecho y realmente las gestiones a nivel directivo, a nivel de de los ministerios educativos tienen que ocuparse de esta área. Nosotros tenemos que pelear porque esto es nuestro derecho, ¿sí? Contar con un profesional o con un par, ¿sí? Profesional que nos ayude, que nos acompañe, ¿sí? Que pueda trabajar codo a codo con nosotros. Luego tenemos el acompañamiento y el apoyo por parte de la familia, encargado o tutor, ¿sí? En todo caso, no tenemos de pronto respuesta para justamente contar con un par profesional, ¿sí? Podemos contar con el acompañamiento y apoyo por parte de los padres. En muchas ocasiones, muchos alumnos realmente cuentan con esta posibilidad, ¿sí? Es sumamente constructivo, sumamente positivo que de pronto eh, contemos con la ayuda de los padres de algunos alumnos con discapacidad justamente para poder promover su desarrollo, su aprendizaje, sobre todo, por poner un ejemplo, con los niños que tienen algún tipo de discapacidad eh, visual de pronto o con el habla, ¿sí? Pero tenemos contar con la información de profesionales externos. Aquí entra muchísimo el trabajo en equipo o multidisciplinar. Y nosotros constantemente deberíamos, podemos, ¿sí? Acudir a los profesionales externos. Eh, bueno, tratándose de la educación física, nosotros podemos trabajar a la par con los terapeutas ocupacionales, con los kinesiólogos, con los médicos. ¿Sí? Se puede, es más, debería ser así, ¿sí? Un trabajo interdisciplinar, porque es la mejor manera de abarcar todas las posibilidades y las limitaciones que de pronto pueden presentar nuestros alumnos con discapacidad, por sobre todo. Bueno, vamos a hablar sobre nuestros deberes, ¿sí? Nosotros tenemos el deber de identificar de manera temprana a los alumnos con necesidades específicas de apoyo. ¿Sí? Cuando más rápido captemos y podamos identificar justamente cuáles son estas necesidades, nosotros vamos a poder tener esa visión, ¿sí? Eh, estar en sintonía de buscar justamente esas estrategias para poder atender estas necesidades de apoyo. Entonces, el siguiente dice, el apoyo preciso al alumno desde el momento de su escolarización o la detección de sus necesidades específicas, ¿sí? Como decía, una vez que eh, podamos identificar justamente estas necesidades, estas dificultades que puedan presentar nuestros alumnos,
nosotros vamos a ser capaces de escoger las herramientas o trazarnos estrategias o herramientas para dar atención a estas necesidades. Aplicación oportuna de ajustes razonables a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo para que puedan alcanzar los objetivos generales. Vamos a ver más adelante de qué precisamente se tratan los ajustes razonables, ¿sí? Es algo con lo que vamos a estar trabajando continuamente y tenemos una alta gama de posibilidades en cuanto a lo que es educación física. Solamente necesitamos predisposición y un espíritu innovador. Y es infinita las posibilidades que tenemos para poder promover la inclusión en nuestra área. Luego tenemos la aplicación de estrategias de enseñanza efectiva, el manejo de la diversidad de grupos en función a sus características, la incentivación constante para que entre todos los miembros de la comunidad educativa creemos una cultura inclusiva. Tenemos que estar abiertos y muy predispuestos, como decía, voluntad y un espíritu innovador. Son las dos cosas que no nos deberían acompañar, sobre todo porque nosotros trabajamos mucho en cuanto a lo que es las habilidades sociales, el contacto físico, la educación en valores, algo que vamos a estar viendo también, justamente aporta muchísimo porque abarca mucho la afectividad. Trabajamos mucho en torno a las habilidades sociales y a la afectividad. Entonces, eh, acudir muchas veces a las estrategias correctas es algo que realmente nos va a ayudar a, a manejar un poco más, a descubrir un poco más sobre esta cultura inclusiva. Em, entonces, vamos con los interrogantes. Dice, ¿qué tipo de docentes son necesarios para una sociedad inclusiva en la escuela en el siglo XXI? ¿Cuáles son las competencias esenciales de un profesor en educación inclusiva? Estas son preguntas que realmente eh, se plantean en cuanto a la educación, ¿sí? Y la formación del profesorado. Entonces vamos a ver un poquito, vamos a analizar un proyecto sobre la formación del profesorado para la educación inclusiva que justamente intentó responder estas preguntas y bueno, este proyecto fue ejecutado por la Agencia Europea para el Desarrollo de la Nación de la Educación del Alumnado con Necesidades Educativas Especiales en 25 países europeos, ¿sí? Durante 3 años. Este proyecto se centró en la educación ordinaria y justamente y en sus docentes y en cómo aprenden durante toda la formación inicial para trabajar en entornos inclusivos. Entonces, la cuestión principal es que se tuvo en cuenta, entonces, cómo se forman los docentes para su posterior em, inserción a lo que son los medios educativos, ¿sí? Las escuelas, las guarderías, de pronto. Entonces, sacaron 4 conclusiones, ¿sí? Sobre todo, resultaron justamente como inspiración para orientar en otros contextos. Entonces, aquí tenemos, el primero es valorar en positivo la diversidad del alumnado. Dice que las diferencias entre los estudiantes son un recurso y un valor dentro de la educación. El segundo es apoyar a todo el alumnado y los docentes esperan lo mejor de sus alumnos. El 3 dice trabajar en equipo, la colaboración y el trabajo en equipo son enfoques esenciales para todos los profesores. Y por último, el desarrollo personal, profesional y personal, la responsabilidad de aprender a lo largo de sus vidas. Como ya estábamos diciendo anteriormente, justamente
La educación continua, la formación continua, la actualización es algo que realmente tiene que formar parte de cada docente para dar lo mejor de sí, para estar actualizado, por entender justamente qué estrategias son las correctas, y no estar basándonos sobre errar y aprender, ¿sí? Nosotros tenemos que estar informados, saber conocerle al alumno, ¿sí? Trabajar en equipo, acudir a otras opiniones, consultar con otros profesionales, con nuestros pares y con nuestros colegas. Y sobre todo, como dice el primero, valorar en positivo la diversidad del alumnado. De hecho, que ya en cada sala nosotros tenemos una diversidad funcional, por así llamarlo, ¿sí? Múltiples inteligencias, nos encontramos con todo tipo de diversidad. Entonces, valorar en positivo, destacar siempre el potencial de cada alumno. Cada alumno tiene su potencial, entonces destacar y valorar eso. Entonces, mientras que el alumno se enfoca en eso y admira o se redescubre, nosotros estamos trabajando infinitas posibilidades también de potenciar eso que ya tiene y de despertar de eso esas habilidades o esas capacidades de las cuales no son conscientes. Otro punto no menos importante, ¿sí? Sobre la educación en valores, tenemos que entender que la inclusión como proceso en sí, ¿sí? Es puesta en práctica a través de los valores. Entonces, según Tony Wood y Mel Anscombe, dice que los valores forman parte de la política institucional y sobre todo del quehacer diario. O si no, de esta manera, hablar de educación inclusiva realmente no va a pasar de una nueva moda, sino que como toda va a ser transitorio, es decir, que aparece y desaparece. Entonces, una comunidad educativa inclusiva realmente es muy acogedora. Es colaborativa, es estimulante. Nosotros realmente estamos en eso, estamos en desarrollo, estamos progresando muchísimo más, aunque a veces queremos quejarnos que de pronto Paraguay tenemos muchas falencias. Sí, quizás sí, pero también tenemos que destacar lo mucho que ya se hizo en pos de la inclusión, de la educación inclusiva, con lo mucho o poco que tenemos. Entonces, tiene que haber un diálogo abierto, tiene que haber una capacidad de resolución de conflictos. El clima tiene que ser propicio para que se dé el bienestar entre los docentes y los estudiantes y los padres, los directivos, la comunidad educativa. Entonces, a través de la educación de valores, podemos aportar muchísimo. De ahí, creo que de ahí radica básicamente eh, lo que es nuestra cultura inclusiva, desde la educación en valores, de la educación social, porque no se trata solo de educar en la escuela, para la escuela, ¿sí? Nosotros educamos en la escuela para la comunidad. Entonces de ahí entendamos que tiene muchísima importancia educar, sensibilizar y a través de los valores la mejor manera que podemos hacer. Entonces podamos desarrollar una comunidad donde el docente se encuentra satisfecho y orgulloso de sus estudiantes, ¿sí? Motivándose, desarrollándose, desarrollando altas expectativas eh, sobre lo que justamente estos pueden lograr nuestros alumnos. Y bueno, generar actividades desafiantes, valorar los esfuerzos, los logros, valorar en positivo, como bien decíamos ya. De hecho, que realmente un factor clave para que el docente se sienta valorado y reconocido justamente es eh, hacer énfasis en lo que es nuestro trabajo, que nuestro trabajo eh, se note esto, ¿sí? Se note que los, los miembros de la comunidad, ¿sí? Pasaron por la comunidad educativa
fueron formados, fueron sensibilizados desde la comunidad educativa. Bueno, vamos a ver un poquito sobre los principios que nos van a orientar en cuanto a eh, justamente esto que hablábamos de generar respuestas educativas que promuevan la educación inclusiva. Es indispensable generar estas respuestas educativas y trabajar en cuanto a eliminar las barreras que no nos hacen frente al aprendizaje y la participación del alumnado. Bueno, vamos a ver que son, estos cuatro principios son fundamentales y claves para el proceso educativo de calidad en cuanto a la educación inclusiva. Tenemos la igualdad, la equidad, la participación, la diversidad, la no discriminación. Estos realmente pueden contribuir en la definición y la ejecución de estructuras, de procedimientos y de actividades que se pueden llevar a cabo para fomentar la educación inclusiva. Primero tenemos la igualdad y la equidad, que realmente es muy importante volver a aclarar que cuando hacemos una referencia al valor de la igualdad dentro de un sistema educativo, buscamos la igualdad tanto de oportunidades como también de condiciones. Entonces, esto se refiere de pronto a que en la escuela tenemos que promover la igualdad de condiciones para acceder a la educación, para aprender, para participar en la vida escolar. Tenemos que prever que los procedimientos de acceso, de permanencia y de promoción garanticen a todos los alumnos, ya sea independientemente de sus condiciones económicas, culturales, entonces, que ellos participen y puedan aprender a todo, en todo lo que es el ciclo escolar, a lo largo del ciclo escolar. Justamente con la igualdad se tiene que analizar el valor de la equidad. Los alumnos tienen igual de derecho de acceder a la escuela, de aprender, de participar. Sin embargo, muchas veces es diferente. Son diferentes los factores que se tienen que considerar para que realmente esto suceda y sea una realidad. Por eso acá quiero destacar lo que es la importancia de la accesibilidad para que se dé el acceso, para garantizar el acceso y la permanencia también y la participación. Una vez que nosotros garantizamos el acceso, la permanencia del alumnado va por buen camino, la participación es prometedora, ¿sí? Una vez que nosotros reunamos justamente estos requisitos o fomentemos, se fortalezcan estos puntos de los cuales estuvimos hablando aquí en cuanto a la accesibilidad al medio físico, los ajustes curriculares, en cuanto a evaluación, apoyo, ¿sí? Entonces, eso está, si eso es un hecho, nosotros realmente podemos decir que se puede garantizar el acceso, la permanencia y la participación de nuestros alumnos. También como decía, los ajustes, la metodología, el currículum, según cada característica, según las características de cada alumno. Luego tenemos la participación, ¿sí? Cuando hablamos de participación, decimos que realmente la inclusión se sostiene en el compromiso de todos, la formación de todos, tanto los alumnos, la familia, los docentes, los profesionales, las autoridades y sobre todo la comunidad. La importancia de generar redes de apoyo es algo a lo cual tenemos que también apuntar un poco. Como dije hace rato, de pronto no podemos contar con un apoyo
de un par profesional, de otro docente que nos ayude en horario de clase, ¿sí? Pero podemos contar con la familia, con algún tutor que nos pueda brindar ese apoyo para la escolarización del alumnado, de algún alumno específico, ¿sí? La participación realmente supone una doble vía, asumir las responsabilidades y ejercer los derechos. Y esto se tiene que dar en una interacción tanto entre alumnos, ¿sí? Alumno-alumno, entre los docentes, ¿sí? Nosotros con nuestros propios colegas, nosotros con los alumnos, nosotros con los a nivel directivo, también la parte directiva para con los alumnos y la familia y la escuela. La participación tiene que guardar relación con las políticas formales de la escuela, tanto como sus prácticas cotidianas y la interacción que se produce entre ellas. Luego tenemos la diversidad. Ya estábamos hablando un poco en cuanto a la diversidad. Dijimos que nuestras salas realmente son diversas, desde siempre fueron diversas. Entonces, las diferencias constituyen una realidad eh, que hoy día no podemos cuestionar. Esto fue así siempre, ¿sí? Y hoy con más razón, gracias a nuestra ley de educación inclusiva, entonces podemos contar con más diversidad a nivel funcional, a nivel físico, ¿sí? Las diferencias se presentan en la comunidad educativa no solo en los alumnos, sino que también entre los docentes, familiares y directores. Es básicamente una característica humana y cuando hablamos de inclusión, la diversidad eh, se sostiene como un valor fundamental, ¿sí? Muchas veces decimos que la diversidad es sinónimo de diferencias y realmente somos todos muy diferentes, todos tenemos múltiples capacidades. Entonces decir por un alumno capacidad diferente realmente no tiene mucho sentido porque realmente todos tenemos capacidades diferentes. Entonces la inclusión realmente interpela el concepto distorsionado que a veces tenemos sobre la diversidad o como sinónimo de anormal, ¿sí? O especial. También tenemos que hacer mucha reflexión sobre los términos que vamos a estar utilizando, ¿sí? Entonces, un poco para ir reubicando en su debido lugar, el reconocimiento de la diversidad como un valor y no como un defecto, ¿sí? Esto implica romper con la clasificación, con las etiquetas, con las normas, con la normalidad vista entre comillas y supone plantear sobre todo la conciencia de la comunidad, apuntar a la formación, a la sensibilización, sobre todo la formación nuestra, quiero hacer hincapié en eso, y a partir de ahí justamente nosotros ser responsables de la sensibilización, de la educación de la comunidad escolar y del resto, la comunidad del día a día de las personas. Por último, tenemos la no discriminación, ¿sí? Lamentablemente, la discriminación es una realidad con la cual vivimos día a día y podemos observar no solamente en la institución educativa, sino que en la sociedad en general. Forma, lastimosamente, forma parte de nuestra cultura. Eh, Paraguay realmente es uno de los países que no tiene una ley contra la forma de discriminación, ¿sí? Eh, es una lástima realmente porque es algo con lo cual tenemos que lidiar todo el tiempo, sobre todo las personas con discapacidad. Entonces hoy estamos hablando de una inclusión eh, que no está básicamente sustentada muchas veces por las leyes vista desde este ángulo, ¿verdad? Porque no contamos con esa ley. Entonces las acciones que discriminen tienen consecuencias toda la trayectoria escolar. El bullying, más adelante vamos a ver también eso.
eh, influye, pero negativamente, abismalmente negativa, em, en el aprendizaje, en el desarrollo integral del alumno. Entonces, es algo que realmente forma parte de una de las barreras de aprendizaje e inclusión, ¿sí? La discriminación. Entonces, como institución educativa, nosotros tenemos que combatir todo tipo de discriminación. Es, la discriminación es un factor muy negativo y se combate justamente incorporando nuevos contenidos en los programas educativos, pero también modificando los términos en relación a los alumnos, ¿sí? Cuidar nuestro vocabulario es lo que primero tenemos que hacer. A veces desde la casa realmente viene esto. Desde la casa, las personas que tienen algún familiar con discapacidad, lo primero que manifiestan, digamos, es sobreproteger y sin ser consciente de que esa sobreprotección a veces influye de forma negativa. ¿Qué pasa? Yo tengo un hijo, por poner un ejemplo, tengo un hijo con eh, algún tipo de discapacidad física, supongamos, que yo hago, le tengo en casa, no dejo que juegue con nadie, no dejo que salga, no dejo que le vean. ¿Qué pasa? Mi hijo se va a formar, va a tener un carácter un poco reservado, él no va a conocer las maneras de socializar, no va a saber cómo defenderse, no va a saber de pronto si le están diciendo un chiste, tal. Entonces, no le doy esa oportunidad de que interactúe con el mío, entonces no tiene forma de aprender. ¿Sí? No tiene forma de defenderse, de aprender, de socializar, entonces estoy contribuyendo de manera negativa y le estoy privando a la sociedad a interactuar, a aprender también, ¿sí? Justamente ¿y qué va a hacer la sociedad? Va a tener un concepto erróneo, va a acudir primero luego a la discriminación, ¿sí? Por desconocimiento, que forma el desconocimiento es uno de los condimentos básicamente de la discriminación. Justamente como dije, el desconocimiento forma parte o es uno de los condimentos de la discriminación. También los prejuicios, ¿sí? La discriminación se basa en el prejuicio. El prejuicio es una valoración mental que nosotros tenemos al respecto de algo, ¿sí? Entonces proviene del no contacto directo, de la no experiencia, ¿sí? Entonces se distorsiona la percepción de uno y ¿qué hacemos? Prejuzgamos. Lo más limitante para el docente es basar las acciones en los prejuicios, ¿sí? Que discriminan y que etiquetan. Obviamente, si nosotros como docentes nos encasillamos, no nos actualizamos, llega un alumno con discapacidad, yo no voy a saber qué hacer. Sí, primero que nada no voy a saber qué hacer, ¿sí? ¿Y qué pasa? Voy a acudir supongamos que estamos en el patio, ¿sí? Voy a excluirle, voy a hacer que los alumnos habituales jueguen sus juegos habituales y mi alumno con discapacidad va a estar esperando que pase la hora, ¿sí? Eso es lo más doloroso que puede pasar, ¿sí? Eh, Eso es una vez que el alumno ya haya ingresado a la escuela. Pero a nivel directivo, así a nivel general, por poner ejemplo, es negar la matrícula eh, debido a los antecedentes, ya sean conductuales, académicos, burlas, ¿sí? Desprecio, abusos, rechazo, ¿sí? Maltrato. Entonces son aspectos que realmente tenemos que tener mucho en cuenta. ¿Sí? No aplicar los ajustes, por ejemplo, ya sean significativos o no significativos. Eso ya es un tipo de discriminación. Yo sé que lleva muchísimo más trabajo hacer una planificación con muchos ítems, con muchas variaciones. Lleva.
pero es un trabajo que nos va a costar porque no hacemos. En la medida en la que vamos ejercitando esa parte, después ya nos va a salir natural, ¿sí? Em, bueno, seguimos. El bullying, ¿sí? Otro tipo de maltrato, de discriminación, ¿sí? Cuando nos referimos a la convivencia y a la vivencia de valores en la comunidad educativa, no podemos dejar de mencionar estas cuestiones referentes al bullying o al acoso escolar, porque son formas de intimidación o de discriminación. El bullying puede darse de forma física, verbal, gestual, material, virtual, sexual, ¿sí? Físico, por ejemplo, por poner un ejemplo, es quizás ya no es más tan frecuente, pero sí que hay. Entonces, tiene muchísimas consecuencias. A nivel verbal sí que es bastante el día a día, es como que forma mucho parte de lo que suele ser la discriminación. eh, se tiende a minimizar de pronto, ¿sí? Generalmente por los adultos, y los adultos somos los que a veces insertamos este tipo de hábito en los niños, ¿sí? Porque ellos a lo mejor van a estar emitiendo prejuicio y tal, porque no tienen ese aprendizaje, esa convivencia. Entonces van a decir, pero una vez que aprenden ya está, ya fue, no van a tirar bullying, no van a tirar prejuicios, ¿sí? Nosotros los adultos somos los que a veces estamos insertándole ese tipo de tendencia a los niños. Y bueno, gestual tenemos, obviamente, emitir un gesto, hacer caras, ¿sí? Em, virtual, sexual. Entonces son formas de bullying que lastimosamente forman parte a veces de la discriminación y del maltrato contra las personas con diversidad funcional o con discapacidad. Y bueno, hasta aquí por el día de hoy. Vamos a seguir en una próxima sesión. Muchas gracias por su atención y estamos hasta una próxima en contacto. Buenas noches.